Bueno, pues tía Elena tenía una hermana y un hermano. El hermano era mi padre y mi padre era mayor que ellas y recuerdo que tía Elena nos contaba que mi padre se dedicaba a fastidiarlas todo el día cuando eran pequeñas, porque claro, en casa también teníamos un hermano mayor que también nos fastidiaba y nos decía, no os preocupéis, vuestro padre nos hacía siempre la vida imposible, hasta que de repente un día alguien nos dijo, no le hagáis caso, dejamos de hacerle caso y la vida fue una balsa de aceite. Y yo hice lo mismo con mi hermano mayor, claro, porque también tenía otra hermana y también nos fastidiaba bastante. Y bueno, recuerdo que hacían teatro, a mi padre le gustaba mucho dirigir y hacer escenografías, y tía Elena escribía obras de teatro. E hicieron una que se llama El amigo de Carmona, que después le hemos repetido los hijos y los nietos, la hemos vuelto a hacer, muy simpática, pasaba en Andalucía. Y aparte pues hacían cada X tiempo, montaban en su casa, tenían una tribuna en la sala con una columna en medio y montaban obras de teatro con la columna en medio, aquí hacían un trozo, aquí otro, bueno, y mi padre hacía los decorados y siempre actuaba pues tía Elena, tía Maribel, unos cuantos amigos y eran muy artistas, es que tía Elena era muy artista también. El padre era muy de sus hijos y por su trabajo tenía que viajar mucho. Y entonces se los llevaba siempre que podía, a la mujer y a los hijos se los llevaba. Se iban a Manchester, que tenía allí trabajo, se iban aquí allá, viajaban, iban a Suiza y el colegio lo llevaban regular. Pero bueno, eran muy listos todos y lo superaron, porque les ponían profesores en casa también y viajaban mucho. Mi abuela se quedó viuda, eh, bueno, no me acuerdo exactamente cuando nació mi hermano, creo, pero entonces se casó alguien de la familia, no sé si era el rey, espérate, es que ya habían ido a la boda de Don Juan, creo, en Portugal, me parece. Entonces cuando se casó Juan Carlos, también, que se casó en Grecia con la princesa Sofía, se organizó un crucero de Barcelona o de España, no sé si había de dos o así, pero salía de Barcelona, un crucero con la compañía Ibarra. Y entonces mi abuela, como era muy monárquica, pues invitó a sus hijas y a alguna nieta. Entre otras, yo tuve la suerte de ser invitada, porque era la mayor. Y bueno, fuimos a la boda de Juan Carlos, fue fantástico. Estuvimos en Grecia, nos pusieron unas sillitas fuera por la calle y vimos pasar la carroza y todo esto. Y después un día nos recibieron los reyes en el Palacio de Tatoy y nos hicieron a todos los españoles. Y entonces se pusieron los reyes en una tribuna, bueno, como una galería, y entonces pasábamos todo el mundo a saludar al rey Pablo, a la reina Sofía, al otro, a Juan Carlos, todos los españoles pasamos por allí. Fue emocionantísimo, sí, sí. Bueno, a ver, como les cogió en verano, me parece, y ellos veraneaban casi siempre fuera, no sé si o se habían ido o se iban a ir, no me acuerdo si era Montluís o algún sitio de fuera. Y mi padre estaba, como trabajaba, estaba en Barcelona, no se había ido. Y entonces, como vieron que la cosa estaba muy mal, dijeron, para afuera, para afuera. Y creo que el marido de mi tía, que también estaba aquí trabajando, los dos salieron, no sé cómo pudieron salir, y estuvieron casi todo el tiempo fuera, en Francia, pero no me acuerdo dónde. Pues al final acabaron en Sevilla, que es donde tía Elena conoció a su marido, que era de Córdoba. Es que tía Elena era muy artista, porque aparte del piano tocaba la guitarra, que no sabes cómo la tocaba, tan mona, tocaba el arpa, tocaba el piano ya una cosa, o sea que se le daba y cantaba, con poquita voz pero cantaba muy bien. Casada pues pasaba temporadas en Priego, temporadas aquí, porque tía Antonio vivía de los olivos y de lo que tenían allí, entonces cuando podían venían y si no pues estaban allí. Y, y bueno, pues era una alegría cuando volvían porque tía Elena era tan simpática. Bueno, y sus hijas, yo era muy amiga de su hija mayor que murió
y era una ilusión. ¿Qué día llegan? ¿Qué día llegan? Pues llegan esta semana, el miércoles, y llegamos a casa del colegio así, han llegado, ya han llegado. Y entonces si decían que sí, ya íbamos corriendo a casa a ver a tía Elena, porque siempre nos contaba 50 cosas, anécdotas de Priego, tan mona. Y nos contaba, pues cada verano había hecho, un año hacía mañanitas, otro año había muñecas, otro año hacía colchas, y nos enseñaba todo lo que hacía y nos repartía a todos. Muy bien, y contaba cosas. Pues cuando venía de Priego, tía Elena nos contaba muchas cosas, pero por ejemplo, de obras de caridad, que era lo que hacía más, no nos los contaba, porque yo supongo que esto es una cosa, vamos, a los sobrinos sobre todo, que yo era sobrina. Sé que lo hacía, que tenía siempre colas de gente para comer, que acogía a todo el que podía, ropa, nos pedía cosas para llevar siempre, les compraba cosas. Bueno, en fin, que la quería muchísimo, le llamaban la catalana y, en fin, había hecho muchas obras. Por ejemplo, sí que nos contó que había una iglesia, la parroquia de ellos, bueno, no sé si era su parroquia, la iglesia de las Mercedes, que era de estas barrocas muy bonitas, de Priego, pues estaba muy abandonada, y ella la hizo restaurar, hicieron el suelo nuevo, muchas cosas. Y el párroco de allí la quería mucho, iba a comer a su casa don Domingo estaba siempre con ella. Y bueno, y con mi tío, porque claro, mi tío era el que, si no, mi tío no colaboraba, que no se hacía nada. Y bueno, no sé, la querían mucho, eso sí que lo sé, y le llamaban la catalana. Y bueno, cuando venía aquí, pues ella más que nada nos hablaba de cosas que había hecho pues con amigos, y tenía mucha familia, la familia de su marido, y tocaba la guitarra siempre. Nos encantaba que nos tocase la guitarra. Y cantaba una canción, bueno, muchas, pero la que nos acordamos siempre todos, que decía: apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted con la pluma en la mano, apúnteme usted un burro viejo que ya no le queda ni piel ni pellejo, apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted con la pluma en la mano, apúnteme usted. Bueno, tenía poquita voz, pero entonaba tan mono y con una gracia un poco andaluza, que se le había pegado. Mi tío Antonio, que era el andaluz, pero el carácter andaluz lo tenía tía Elena. Él era serio, era un Séneca y contaba anécdotas con un señorío y un deje andaluz, te contaba cualquier chiste que te lo contase, con un empaque, y anécdotas de su abuelo, de los del pueblo, del médico. Y bueno, todos nos moríamos por escuchar a tío Antonio. Cuando hablaba tío Antonio, todo el mundo se callaba y todo el mundo a escucharlo. Era estupendo. Quería mucho a su mujer, a sus hijos. Y cuando venía a Barcelona, la verdad es que casi no trabajaba, porque se pasaba el día pues en el teléfono, cartas, escribía todo el día cartas a los empleados que dejaba en Priego, y bueno, cada día sabíamos que a tal hora salía tía Antonio a echar una carta al buzón, porque no hacía grandes cosas. Pero bueno, una persona estupenda que supo estar al lado de su mujer, se compenetraron muy bien, sí, porque ella era muy abierta y él era muy cerradito, pero estupendo. Claro, se traían mucha gente para servicio, por ejemplo. Pues en mi casa siempre teníamos gente que había tenido mi tía de Priego, y gente estupenda. Recuerdo una que se casó en casa, mi padre la llevó al altar y era de Priego. Bueno, creo que era de Almedinilla, del pueblo de al lado, pero bueno, venía de aquí. Y el servicio de mi tía, pues todos eran de Priego. Y el criado, la mujer del criado, el otro, el portero, todos venían de allí y estaban encantados, y en cuanto podían se traían a la familia, porque, bueno, en fin, se les trataba bien, y ellos, pues, como te quieren y demás, pues, bien. Sí que muchas veces bajabas abajo y la veías que estaba en el recibidor hablando con alguien. ¿Y quién deben ser estos? Alguien que había de Priego a pedirle algo, o alguien. Siempre había mucha gente. Gente que estaban
les habían buscado un piso para vivir. Pues en 1984 le hicieron un homenaje a tía Elena. Le comunicaron que le iban a hacer hija adoptiva de Priego y un homenaje. Y entonces fue precioso, me parece que se lo hicieron en Santa Coloma de Gramenet. Bueno, mi familia, los que fueron, dice que fue maravilloso. Yo no estaba, pero que fue allí cantidad de gente de Priego, más se ve que en Santa Coloma de Gramenet vive mucha colonia de Priego. Pero solo te puedo decir que fue estupendo, pero que yo no pude ir, no sé por qué. Pues de la época en que todavía vivía tía Antonio, pero se había muerto mi padre, entonces venían cada noche a hacer compañía a mi madre. Bueno, la verdad es que retrocedo. Cuando éramos más jóvenes, antes, vivía mi abuela en el piso de abajo con tía Elena, que vivían juntas. Mis padres cada noche bajaban a ver a la abuela y a tía Elena y a tía Antonio, claro. Ya cuando fuimos mayores también nos dejaban bajar, pero de momento al colegio a dormir. Y bajaban cada noche y mi abuela se lo pasaba estupendamente, porque mi abuela era sorda, pero era una persona feliz, cosa rara en los sordos. Y decía yo, es que no oigo nada, pero lo bueno ya me lo cuentan, lo malo no, solo me cuentan lo bueno. Y cuando bajaban mis padres, pues mi padre sí, además era muy actor y hacía payasadas también, muy bien. Pero ya cuando murió mi padre, pues mi abuela también se había muerto un año anterior, y entonces cada noche subían a mi casa, que vivía en 2 pisos más arriba, tía Antonio y tía Elena, a distraernos a nosotras, a darnos conversación, y tía Antonio contando con su parsimonia, y tía Elena siempre divertida, alegre. Y esto era cuando subía por las noches, pero después durante el día, pues cualquiera que estuviésemos enfermo o que tuviésemos algo, ahí teníamos a tía Elena. Venía a hacernos compañía mientras estábamos enfermos, no nos dejaba. Incluso yo una vez tuve un ataque nefrítico y se me quedó toda la noche conmigo, porque mi madre se tuvo que ir a dormir, mis padres, y se quedó haciéndome compañía. Y a mis hermanos igual, era muy agradable. Contaba cuentos, pero bueno, también nos cantaba canciones, sí, muy amena, nos distraía mucho. Y si después tenía la especialidad de rezar a San Antonio si perdíamos algo. Y entonces ella en su casa igual, ay, tía Elena, que he perdido algo, vamos a rezar a San Antonio. San Antonio bendito, no sé qué. Y en algún momento aparecía. Tenía un montón de amigas que les hacía agradable la vida, porque las reunía todos los viernes en su casa. Entonces ella hacía un concierto de piano, tocaba el piano, y después estaba una merienda fantástica, cuya merienda al principio la hacía ella, pero después con el tiempo ya lo hacía Arturo, que era el criado que tenía, que maravilloso, que entró para cuidar a tía Antonio mientras estaba enfermo, bueno, y lo velaba por las noches. Y ya cuando murió tía Antonio se quedó en la casa y ya era el hombre para todo. Igual te arreglaba un mueble, que te limpiaba una lámpara, que te hacía la colada, que planchaba, que hacía meriendas, la comida, por supuesto, y cuando venían las señoras se cambiaba, se ponía su traje elegante para servir a las señoras, y ya sabía cada una lo que le gustaba. Esta toma sal, esta le gusta el agua, esta con hielo, esta sin hielo. Y las señoras, bueno, claro, eran todo viejas ya, señoras muy mayores, que no tenían nada más que hacer, muy solas, todas viudas. Pero tenía un grupo que esta semana, la semana que viene invitaremos a las otras, porque un poquito las... Y era muy bonito, muy bonito. La verdad es que cuando murió ella, porque estuvo tocando el piano hasta bastante avanzada, las amigas se quedaron desamparadas. Yo pensé a ver si alguien las recoge, pero... Y ya quizás cuando murió tía Antonio, ella se quiso dedicar más y contrató una profesora y tocaba el piano estupendamente, con mucho sentimiento y con mucha alegría, porque tía Antonio era más pausado tocando el piano, quizás era más, no sé, quizás más perfecto, no sé, pero tía Elena lo tocaba con, no sé cómo se dice esto, pero muy bonito. Y bueno, nos quedamos entusiasmados todos de oírla, y sí, seguía dando clases hasta que murió, yo creo, hasta dejó de tocarlo.
Pues la verdad es que tía Elena ha dejado un recuerdo tan bonito de una persona cariñosa, buenísima, alegre, simpática, no sé, creo que era una bellísima persona y que por supuesto que está en el cielo, porque le pedimos cosas y parece que te escucha. Y muy bien, todo el mundo la quería y no sé, una buena madre, una buena tía, una buena abuela, porque ella con los nietos se desvivía también por ellos, porque un tiempo vivieron con ella y ella estaba arriba con nosotros haciéndonos conversación, que venía por las noches, porque vivíamos con mi abuelita del otro lado, la Gil, y entonces ella subía también para distraer a mi abuelita. Y de repente decía, bueno, me voy que tengo que ir a acostar al nieto, que ahora si no voy yo a contarle un cuento o algo no se duerme. Y ya se iba y volvía a subir. Bueno, estupenda, una persona, muy buena persona.